días, iglesia. Dios te bendiga. A esta hora, a la mañana de este maravilloso día, continuamos con la serie Las finanzas del reino. Y hoy vamos a ver un punto muy importante en cuanto a las finanzas que son afectadas desde la parte espiritual. Hoy vamos a conocer la brujería que destruye las finanzas que te llevan a la ruina. Y vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 5 al 7, en la versión Dios habla hoy. Mira lo que dice la palabra de Dios. Luego el diablo lo levantó y mostrándole en un momento todos los países del mundo, le dijo: yo te daré todo este poder y la grandeza de estos países, porque yo lo he recibido y se lo daré al que quiera dárselo. Si te arrodillas y me adoras, todo será tuyo. A muchas personas se presentan sintomatologías que es colocada en un individuo a través de espíritus que se encuentran mencionados en la Biblia. Para los brujos es muy fácil colocar este tipo de hechizos en las personas que generalmente no cumplen con los principios de la palabra de Dios y, por el contrario, dan lugar a que estas maldiciones caigan en su vida, porque no son protegidos por el cubrimiento celestial de parte de Dios de los cielos. Este tipo de mal generalmente es puesto a través de un altar de magia gris y magia negra. Para realizar este hechizo siempre piden datos específicos del hombre o de la mujer: nombre completo, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, hora de nacimiento si es posible, color de la piel, estatura. Pero se debe a colocarle, y proceden a colocarle sobre la sal, colocan un muñeco que fabrican con hojas de plantas verdes, el cual simboliza la vida, prosperidad de la persona, y le invocan un espíritu devorador y le riegan encima polilla, saltamontes, gusanos de oruga, para que se consuman el muñeco. Y en la medida que lo van devorando, la economía del individuo va desapareciendo. Luego proceden a invocar espíritus de ruina, y por el derecho legal de la persona le cierran en el campo espiritual toda puerta económica para que no le fluya el dinero y pueda conseguir empleo. Generalmente, esto es impuesto por los brujos, por los satanistas, por los palomayombes, por las mismas personas del común que están entrando en la brujería, por un derecho legal que el ser humano, que el creyente, que la persona tiene, bien sea por desconocimiento o bien sea porque lo hizo conscientemente, pero no estableció ese orden y, por el contrario, entró en un desorden con la palabra de Dios, y las bendiciones de Dios no le pueden perseguir, no lo pueden alcanzar. Hay muchas personas, y aquí vamos a ver varios puntos, en que son muy trabajadoras, son muy organizadas, son tienen mucha visión, son emprendedores, pero el dinero siempre, cuando están a punto, ojo, cuando están a punto de, como dicen ellos, de coronar un negocio, de pronto se les frustra, de pronto se les daña, se les quiebra. Hay otros que comienzan a hacer inversiones y las inversiones comienzan a ir de para atrás, todo se comienza a dañar. Y no porque no trabajen, no porque no sean organizados,
sino porque les están trabajando o los están trabajando con un tipo de hechizos como este, que son hechizos para ruina. ¿Por qué Dios permite que eso llegue a la persona? Por dos o tres razones. El ser humano tiene que saber que Dios es un Dios de legalidades, de derechos, de decretos, y Él así nos cuide. Él muchas veces permite que el enemigo o que los brujos nos hagan ese tipo de cosas porque Él es un Dios justo. Y todo aquel que está en injusticia delante de Él no le puede hacer justicia. Porque así nosotros seamos cristianos, pero no caminemos en la justicia de Él y sobre todo en la parte financiera, Él no nos va a defender. Él va a dejar que el proceso nos haga caer en cuenta que estamos en un error. Ese es el Dios justo que aparece en la Biblia, que ha llevado a la humanidad todo el tiempo y que bendice a aquellos que viven sus leyes. Cuando nosotros entendemos y comprendemos esto, podemos ver que hay muchas personas en la tierra que son muy ricas pero no son felices, que tienen muchas posesiones pero como no tienen a Cristo, no las pueden disfrutar. ¿Por qué? Porque sencillamente vienen con una genealogía masónica. ¿Qué son los masones? Los masones son ese tipo de magia, es un tipo de satanismo muy fuerte que maneja los recursos y las finanzas de la tierra. Ahora, cuando nosotros vamos a la palabra y vemos en la tentación de Jesús, Satanás en otra versión dice, yo te daré todos los reinos de la tierra y sus riquezas, las cuales a mí fueron dadas por derecho. Jesús vemos en la palabra que no le dijo a él que era un mentiroso, que los reinos de la tierra no eran de él, que él era su Dios. No, él todavía no había muerto. Todavía Satanás seguía teniendo derecho legal. ¿Sí? Cuando Cristo muere, dice la Biblia, que Él se hizo pobre para que tú y yo fuéramos ricos. Pero no quiere decir que Él nos va a enriquecer de la noche a la mañana si tú no trabajas, si tú no tienes visión, si tú no oras y buscas su rostro, si tú no te entregas completamente a Él, si tú no eres caritativo. Tantas cosas que Él dejó establecidas para que esa bendición por la cual Él pagó un precio llegara a tu vida y a mi vida, y que muchas veces el creyente de hoy en día no la cumple, no la hace. Entonces, como los brujos, ellos sí oran. Ellos comienzan desde las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana a invocar a Satanás, a las tinieblas y a los demonios a que le traigan información de los cristianos y de los creyentes que están prosperando en la tierra, ¿sí? Para robarle en el segundo cielo todas esas bendiciones, y el creyente de hoy en día duerme. El creyente de hoy en día vive apático. Pasa viendo Netflix, pasa viendo televisión, pasa viendo otras cosas y no entiende porque no se han concientizado la iglesia que es una guerra espiritual. Y en la guerra espiritual y en toda la guerra, lo primero que se afecta es la economía. El enemigo siempre te va a destruir la economía, porque si tú tienes una mala economía o no tienes recursos que te entren, no puedes comprar alimentos. No puedes hacer lo primero, que es sembrar en el reino de los cielos, en tu iglesia, pagar los diezmos. Y saben que eso va a ser un derecho legal para ellos poder entrar y destruirte, porque te le fuiste a Satanás y ya te metiste con Cristo. Entonces, Dios es un Dios de orden y un Dios de justicia. Cuando el creyente o la persona recibe a Cristo, automáticamente, y yo le aconsejo a todos los pastores, a todos los amigos que me ven, que me escuchen, que me siguen en las redes sociales, que le enseñen esto a la iglesia. Hay brujería de ruina en las finanzas, claro que la hay. Pero la brujería no llega si no hay un derecho legal. El enemigo no puede tocar tu vida ni mi vida si no hay un derecho legal que nosotros le hayamos dado. Entonces,
¿Cómo se comienza a romper la brujería? Primero, recibiendo a Cristo. Si tú no eres cristiano, tú no conoces al Señor y te están trabajando en brujería, te están poniendo espíritus de ruina, espíritus de enfermedad, porque es que los espíritus de enfermedad también lo colocan para arruinarlo a uno. Si no pueden acabarte las finanzas, te ponen una enfermedad y tú vas donde el médico y vas adelante. Voy a comenzar otra serie que son los tipos de brujerías que colocan en las personas a través de los animales y las enfermedades para destruir a las personas. Y tú vas al médico con una enfermedad y no te encuentras nada. Te haces exámenes aquí y allá y no te encuentras nada. Tenlo por seguro que quieren acabar contigo a través de la brujería, porque sencillamente se dieron cuenta ellos que sí oran, le oran a Satanás, a su jefe en el segundo cielo, todas las noches. Se dieron cuenta que hay un diseño eterno y bendito para tu vida y te lo están acabando. Entonces, como no pueden acabar la bendición que Dios te está dando, entonces van a acabar con tu vida, te enferman, te postran. ¿Por qué? Porque hay una designación que ellos saben y se dan cuenta a través de las bendiciones que están llegando a ti. Lo primero que tienes que hacer es recibir a Cristo en tu corazón. Cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, comienza un proceso. Cuando tú comienzas a enamorarte del Señor, comienzas a sacar tiempo con Él. Y no te quiero decir que tú tengas que tener una Biblia debajo del brazo, religiosamente no. Eso no es comunión con Dios. Tú, para ser un buen cristiano, tú tienes que sacar un tiempo especial para hablar con Cristo, para hablar con el Padre a través de Jesucristo, porque Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, absolutamente nadie va al Padre si no es por mí. Entonces, tienes que hacer lo segundo, y es cambiar la mentalidad tradicional y religiosa que tú traías. ¿Cuál es esa tradición religiosa? Sencillo. En Bogotá, por lo menos en el cementerio central, van muchos donde Leo. Allá hay, Leo fue el fundador de Bavaria, y allá hay una tumba y hay una estatua donde muchos van, lo soban, le echan cervecita, le hablan en el oído izquierdo y él les da finanzas, entre comillas. Siempre van y le piden un trabajo, siempre, no, eso es un error. Eso se llama transferencia espiritual. Y te aseguro, un palo mayombe de rango alto, brujo satanista que sube al segundo cielo en espíritu, te parte cualquier cosa o petición que tú le hagas a un santo de eso. Es como este otro santo que ahora se me sale el nombre, que también está en el cementerio central de Bogotá, aquí en Colombia, que aparecen los billetes de 20.000 pesos, los viejos, y la gente, muchos van allá a pedirle que le restauren las finanzas. Gran error. Gran error. Otro santo que usan mucho es San Judas Tadeo, el patrono, San José, que son patronos. Ellos no te van a bendecir siempre y cuando tú no vivas los principios que tu Padre Celestial estableció para que tú y yo fuéramos bendecidos. Lo primero que rompe la maldición, la brujería de finanzas, es que tú llegues a tu iglesia, la que sea, cristiana, católica, la que sea, y hagas una siembra de rompimiento, de maldición, de ruina. Segundo, el sacerdote, el pastor, el apóstol, tiene que orar por ti, por ese voto de rompimiento, de maldición, de ruina. 1. 2. Tienes que diezmar. Das el voto y comienzas a diezmar. Eso te garantiza de parte de Dios, no de parte mía, que la maldición de ruina se te va a romper. ¿Por qué? Cuando nosotros vamos al libro de Malaquías y leemos en el capítulo 3, del versículo 8 al 12, mira lo que dice Dios. Dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado.
Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Malditos son con maldición, porque ustedes, la nación entera, toda me ha robado. Traigan los diezmos al alfolí, y para que haya alimento en mi casa. Y pruébenme ahora en esto, a ver si no abriré las ventanas de los cielos, derramaré sobre ustedes bendición hasta que sobre y abunde. Y vienen estos espíritus que también los colocan en el hechizo de brujería. Vean lo que dice. Reprenderé también por ustedes al devorador, y no será destruido el fruto de su tierra, ni vuestras uvas en el campo serán estériles. Dice Jehová de los ejércitos, y todas las naciones dirán, bienaventurados son ellos, porque serán tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Entonces es una maldición que el pueblo carga, y por esa puerta abierta, los brujos, los satanistas, los santeros, los hechiceros, yo he visto, han arruinado a empresarios riquísimos, millonarios, los han arruinado, porque no conocen y ellos se pegan de eso. Ahora, ¿por qué los arruinan? Si ellos son tan fieles y viven tienen tantas empresas, tienen tanto trabajo, por algo muy sencillo. Trabajan en el campo espiritual con derechos legales que la misma persona da. ¿Y cuáles son los derechos legales? Uno de los derechos legales muy fuertes que se mueve mucho es el orgullo, la altivez, la falta de perdón, la miserableza. Eso se mueve mucho en el área espiritual. Y generalmente la mayoría de personas pudientes se vuelven vanidosas, orgullosas, crían a sus hijos, no porque los críen mal, pero los crían con un espíritu arrogante, humillativos. Ay, Padre. Y el Señor dice en su palabra que al orgulloso y arrogante, Dios lo va a mirar de lejos. A la persona que tiene una contienda con alguien y que no perdona, también, ahí ya no vienen los brujos, no tiene el diablo que atacar a la persona. El mismo Dios se encarga de arruinarlo. ¿Sí? Porque Él siempre, el orgullo nuestro lo va a bajar a cero, hasta ponernos contra el suelo, que nosotros reconozcamos que el Dios Todopoderoso tiene el control y que Él manda. Entonces, eso lo ven los brujos en el ámbito espiritual, porque ellos sí sacan tiempo. Ellos sí dedican tiempo para orar y para ayunar, para estar en la madrugada, en la guerra espiritual, quitándole las bendiciones a la tierra. Aunque ellos viven de una manera mal, ¿sí? Su poder se centra en lo espiritual, a ellos lo material no les importa. A ellos les interesa el poder y el rango espiritual para poder batallar contra nosotros, los que le servimos a Cristo. Y sigue algo también que está en la palabra que la gente tiene que tener presente. Vean, cuando nosotros vamos al libro de Joel y leemos en el capítulo 2 y leemos del versículo 24 al 27, les voy a contextualizar algo que tiene que ver mucho con la bendición económica del pueblo de Dios. Dice, versículo 24, las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite, y los restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta, mi gran ejército. Escuchen esto, versículo 26. Versículo 25, perdón. Mi gran ejército que envié contra ustedes. ¿Por qué envió ese ejército? Porque el pueblo había dejado de dar la ofrenda o el diezmo a la iglesia, a los sacerdotes, de ayudar a los pobres, a las viudas, y de dar el diezmo que cada 3 años se debía recoger para llevar para la construcción del templo o el sostenimiento del templo. Y viene Dios, que es el dueño del ejército devorador, y se los envía. Hoy en día, ese mismo ejército
Dios lo tiene suelto en la tierra. Esa misma plaga está suelta. ¿Qué hacen los brujos? Buscan el derecho legal en la persona y canalizan ese ejército devorador hacia la persona. Yo lo he visto hacer más de una vez. ¿Por qué? Derechos legales. Dios es un Dios de legalidad en todas las áreas y más en el área financiera. Porque ya tú y yo, que somos cristianos, que somos hijos de Dios, tenemos que caminar por sus preceptos y sus leyes. No todo el mundo es hijo de Dios. Muchos son creación, otros son hijos. Hijo de Dios es todo aquel que obedece la voluntad del Padre. Así comete errores, pero sabe que tiene un Padre que está ahí, que lo va a corregir y que lo va a sacar adelante. Entonces, podemos ver que fue una maldición que colocó Dios al pueblo de Egipto cuando las langostas entraron. No la colocó el diablo, la colocó Dios, porque Dios maneja todos los ejércitos de la tierra. Y conociendo eso, podemos saber que la oruga tiene varios procesos metamorfósicos. Tiene 4. Aquí les voy a dejar el vínculo del tema del gran ejército devorador de Dios, la langosta. Ese es el gran ejército. Aquí les dejo el tema para que ustedes se lo escuchen. Entonces, cuando nosotros entendemos eso y vemos en el libro de Joel qué es lo que pasa y por qué el enemigo o los brujos hacen eso, es porque alguna persona, tú en algún momento tuviste que haberla humillado, tuviste que haberla tratado mal y esa persona queda resentida. Y como la maldad existe en la tierra, ellos van donde el brujo y le pagan para que te arruine, para que busque la manera de arruinarte por venganza. Pero si tú tienes derechos legales, te va a caer. Si no, no. Si tú cumples con los principios de Dios y tú eres una persona misericordiosa, tú eres una persona que diezma, tú eres una persona que hace votos, tú eres una persona que da primicia, tú eres una persona que ofrenda, tú eres una persona que eres caritativa, que das a otros en abundancia, esa maldición nunca, pero nunca te va a caer. ¿Por qué? Porque ellos lo hacen para que tu generación viva esa maldición de ruina. Te voy a contar algo. Mi abuelo fue muy rico, tuvo muchas propiedades en el norte del país y muchas fincas. Y una maldición que una mujer le echó por venganza de un engaño que él le hizo, lo arruinó por completo. ¿Y sabe qué pasó? Hasta que yo llegué a Cristo, mis tíos y nosotros los nietos cargamos esa maldición. Tuvimos mucho dinero, pero siempre otras cosas nos quitaban la fluidez de las finanzas. Esa maldición, había hasta maldición de cáncer tiraron. ¿A través de qué? De una desobediencia de mi abuelo, de mi ancestro. Porque son maldiciones generacionales. ¿Por qué? Porque sencillamente cuando nosotros vamos al libro de Proverbios y leeremos en el versículo, capítulo 13, perdón, leemos del versículo 21 al 22, mira lo que dice la palabra de Dios. El mal perseguirá a los pecadores, ojo, mas los justos serán premiados con el bien. El bueno dejará heredero a los hijos de sus hijos, pero las riquezas, ojo, del pecador están guardadas para el justo. Ahora, para romper esta maldición, junto con el ritual y el entierro, existen varias maneras por las cuales te volverás un maestro de la prosperidad integral. En este libro de cómo eliminar la brujería, tengo todas las maneras que yo utilicé para romper esas maldiciones. Pero la primera maldición es: no seas miserable. Dale a Dios y a los pobres.
vive en su justicia. A mí me gusta mucho el libro de Proverbios. Te aconsejo que te lo leas. Todos los días léete un capítulo. Está hecho especialmente para que todos los días nosotros, los hijos de Dios, leamos un capítulo y seamos edificados en él. Dice, Proverbios capítulo 28, versículo 22. Mira lo que dice. Dice, los ávaros tratan de hacerse ricos de la noche a la mañana, pero no se dan cuenta que van directo a la pobreza. Y ahí en Proverbios 28, en el versículo 27, dice, al que ayuda al pobre no le faltará nada. En cambio, los que cierran los ojos ante la pobreza serán maldecidos. Es fuerte esa palabra, pero es una realidad que mucho pueblo vive. ¿Por qué? Porque solamente Satanás tiene derecho a tus finanzas cuando tú no estás en desorden delante de Dios. Cuando tú rompiste los principios de Dios o no quieres establecer los principios de Dios en el área financiera, que son, ya te los dije, diezmo, voto, ofrenda y primicia. Con esos 4 principios, tu prosperidad nunca va a haber brujería que la rompa. El dinero y la plata en la tierra son de Dios. Simplemente que el pecado del hombre, que comenzó por Adán, le dio el derecho legal a Satanás que tomara el dinero. Pero Cristo murió por ti y por mí en la cruz del Calvario. Es por eso que yo no estoy de acuerdo con esos pastores, hermanos, que quiero y aprecio mucho, cuando otros que enseñan de prosperidad para que la iglesia no sea pobre, ellos comienzan a atacarlos. Tienen una mentalidad retrógrada, no tienen una mentalidad de reino, tienen una mentalidad de pobreza, primeramente, y segundo, tienen una mentalidad de envidia. Porque como ellos no se capacitan, no creen eso, y son tan archiespirituales que creen que por estar arruinados y vivir pobres van a ir a los cielos, no sabiendo que van para el infierno, porque están rechazando una bendición que Cristo nos dejó, que es que Él se hizo pobre para que nosotros fuéramos ricos. Mira lo que dice el libro de Ageo, capítulo 2, versículos del 6 al 9. Dice, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, hablando de sequedad espiritual y económica. Y haré temblar todas las naciones y vendrán el deseado de todas las naciones y llenaré de la gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Versículo 8, importante. Mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Tú tienes que saber que para que la economía siga creciendo y siga fluyendo y el enemigo no te toque, tú debes de ser amplio, debes de ser bondadoso, debes de ser caritativo con las riquezas que Dios te da. Cuando nosotros vamos a la segunda carta que Pablo le escribió a los Corintios, en el capítulo 9, y leemos el versículo 6, vamos a leer la versión Dios habla hoy. Mira lo que dice. Dice, acuérdense de esto, que el que siembra poco, poco cosechará, y el que siembra mucho, mucho cosechará. Y en el libro de Gálatas, cuando él escribe a los Gálatas, en el capítulo 6, versículo 7, dice, no se engañen ustedes, nadie puede burlarse de Dios. Lo que el hombre cosechará, eso también recogerá. ¿Qué quiere decir ahí? Mientras tú siembres en el reino de los cielos y en las demás personas, vas a tener abundancia, vas a tener muchas riquezas. La brujería no te va a tocar, porque tú estás siendo obediente delante de Dios. Entonces Dios va a pelear por ti, porque ahí tú puedes decretar con seguridad que eres bendito en el entrar y bendito en el salir, bendito en la ciudad y bendito en el campo. Deuteronomio 28, mira, las bendiciones de Dios te tienen que perseguir y te tienen que alcanzar, pero en el orden de Él, no en el tuyo.
Ningún santo, ningún palomayombe, ningún brujo, ningún hechicero te va a hacer rico. Por el contrario, te va a dar una prosperidad temporal. Pero en el momento en que tú vayas a consultarles a ellos, vas a atar tu espíritu a un espíritu de muerte, porque ellos ya murieron. Y te vas a ir para el Seol, así como se fue el rey Saúl, con toda su generación. Porque después que conocía al Dios verdadero, fue a consultar a una bruja. Y llegó un espíritu en figura de Samuel y se lo llevó para el infierno. Y así hay mucho pueblo, así hay personas, conozco cantidad de personas que en vez de traer una bendición a su vida, traen una maldición. Y meten toda su generación por pactos que hacen con espíritus secundarios en vez de ir a la presencia del Padre a través de Jesucristo. Jesucristo dijo en San Juan 10, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie, absolutamente nadie va al Padre si no es a través de mí. Mira, ningún santo, ninguna virgen, ningún divino niño, nadie te va a llevar a la presencia de Dios. El libro de Romanos dice que hay un solo intercesor entre Dios y los hombres. Se llama Jesucristo hombre. Cuando tú le entregas tu vida a Cristo, tú comienzas a prosperar, comienzas a vivir la palabra. Hay rompimientos en tu vida grandes, poderosos. Y enseguida Él comienza a bañarte con su sangre y a limpiarte todas las cosas que están impidiendo que su bendición te acompañe. El tercer punto, que me parece el más importante, es que si tú quieres que los hechizos que te han hecho de ruina se rompan, perdona. No hay rompimiento de hechizos sin perdón. Eso no, nunca lo he podido romper un hechizo cuando la persona no ha querido perdonar. A mí han llegado muchas personas con unas brujerías muy fuertes y sobre todo con la brujería de ruina, con la brujería de destrucción de finanzas. Cuando la persona no perdona, primero tiene un problema porque la brujería no se le va a poder quitar de ninguna parte. Así ella diezme, así ella ofrende, así haga pacto, haga voto, eso no se va a quitar. Y segundo, porque tiene a Dios en contra. ¿Cómo? Sí, claro. Tiene unos demonios o unos espíritus que Dios mismo le envía, que se llaman verdugos. ¿Dónde encontramos esos espíritus? Sencillo. Los encontramos en el libro de Mateo, en el capítulo 18, del versículo 32 al 35. Dice la palabra de Dios. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos, hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con todos ustedes, si no perdonan de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. El derecho legal más grande que hay para cualquier tipo de hechizo, de brujería, de santería, de maldición, de entierro, de conjuro, es la falta de perdón. Perdona. Te han ofendido, te han robado plata, perdona. No te preocupes por eso. Es más, si tienes cómo bendecir a esa persona, dale más. Y verás el rompimiento que tienes obedeciendo los principios de Dios y sanando tu corazón. Que tengas un excelente día y que el Dios de los cielos, el Todopoderoso, Jesucristo, nuestro Rey, Señor y Salvador, te bendiga. Dios te bendiga.